Bienvenidos a un nuevo análisis, en este caso el análisis del Atlético de Madrid Royal Unions. Eh, 3-1, 3-1 y al final es lo más importante y es lo que el Atlético de Madrid tenía que hacer. Ganar, ya sabéis que tuvo esas dos derrotas contra equipos ingleses en esta liguilla de campeones, solo tenía 3 puntos y lo más importante era sumar. El partido, ya sabéis que quedaron 3-1. Vamos a ver muy rápidamente la alineación para la gente que no haya podido verlo. Salió con Oblak en portería, Ruggeri, Hanco, Lenormand y Molina en defensa, Baena, Coque, Barrios y Juliano Simeone en el centro del campo, Julián Álvarez y Antoine Griezmann en la parte de ataque. Partido que estaba realmente controlado. Como bien sabéis, se adelanta en el minuto 39 Julián Álvarez en una gran jugada, en un gran control que hizo, la verdad, al alcance de pocos. Después, Gallagher en el minuto 72 marca el segundo gol, con lo cual se entendía que, bueno, prácticamente el partido estaba resuelto, simplemente jugando en casa el Atlético de Madrid, simplemente manejando un poquito los tiempos debería haber sido suficiente. Pero cuando salta la sorpresa, cuando Siques marca en el minuto 80. Y de repente ahí el partido se vuelve un poco loco, un poco bastante loco, ¿de acuerdo? Ahora veremos un poquito también las estadísticas, sobre todo a nivel de tiro, porque la posesión fue aplastante a nivel del Atlético de Madrid. Pero bueno, las ocasiones que tuvieron a la contra el Royal Union no fueron, ya te digo, en un momento ahí, desde el 80 que marcan al 96, básicamente, que marca Llorente, Marco Llorente, hubo ahí un momento donde, bueno, el mismo Cholo Simeone estuvo pidiendo a la grada que animase, que empujase, porque la verdad es que no fue agradable, ¿eh? Y estuvo bastante en peligro la cosa. Un Unión que fue un equipo bastante duro, fue valiente y fue atrevido, realmente, ya te digo. Lo puso bastante complicado. ¿Qué jugadores destacaríamos? ¿Qué jugadores destacaríamos? Pues yo creo que por encima de todo, bueno, hay que hablar de Giuliano Simeone. Giuliano Simeone, como todos sabéis, es el hijo del Cholo Simeone. No me gustó, sinceramente, en la rueda de prensa que hizo posterior al partido el Cholo, que suscribiros y activar las notificaciones para que os lleguen. Tenemos la rueda de prensa en el canal. Que le preguntaran tanto cómo estás viendo, estás creciendo como jugador, ya se está desvinculando un poco de tu nombre. Mira, Giuliano Simeone lleva 2 temporadas a un altísimo nivel, desde que empezó, y además con un mínimo muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque el mínimo que tiene Giuliano es dejarse la piel en cada una de las acciones y en cada uno de los partidos y en cada uno de los minutos que juega. Y un tío, independientemente de que después tenga bueno, pues no sea tan habilidoso en otros aspectos, pero un tío que tiene ese rendimiento cada minuto, cada segundo que está en el terreno de juego, es un jugador perfectamente válido, como para no tener que estar hablando de si el padre, la madre o el tío o era o deja de ser. Creo que Giuliano Simeone se ha ganado, bueno, que no se hable más de este tema, que es un jugador perfectamente válido. De hecho, estaba hablando de esto porque tanto en el partido de liga anterior fue él el que robó un balón y se lo dio a Lama finalizando el partido. Y hoy, o sea, hoy, perdón, ayer en el partido de Champions ha sido también considerado el MVP, el mejor jugador del partido. Con lo cual, por encima de que pueda parecer que está en un momento dulce, se lo ha ganado y se lo lleva ganando ya 2 años. Con un físico, una entrega, una determinación realmente impresionante. O sea, no para de correr ni un segundo de partido. Ni un segundo de partido. Con lo cual, dejemos ya atrás todo el tema de Juliano Simeone y si su padre es o deja de ser el entrenador del Atlético de Madrid o no. ¿Qué destacó? Y ya que estábamos hablando de la rueda de prensa de Cholo Simeone, lo dejamos aquí también reflejado. Digamos que lo desvinculó totalmente, es decir, habló.
como si fuese un jugador más, simplemente destacó que al final él será el jugador que él quiera ser y que lo que no tiene que perder y lo que no está perdiendo o tiene muy interiorizado es el trabajo, la necesidad de tener o ser humilde y todo eso lo va a llevar a tener un crecimiento que, bueno, lo llevará a donde lo tenga que llevar o a donde quiera llevarlo, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al partido. De todas maneras, también vamos a hablar, era algo que quería decir de verdad y reivindicar Giuliano Simeone porque a veces es difícil y a muchos jugadores les ha costado mucho, incluso en la vida normal, ser hijo de o ser tal. Hay momentos o hay acciones en las que los jugadores o las personas, o sea, su trabajo habla por sí mismo. Con lo cual, dejemos este tipo de cosas de verdad porque, en fin, es una pérdida de tiempo. Pero bueno, había que reflejarlo porque fue algo, bueno, fue jugador, fue el MVP, también estuvo presente en la rueda de prensa de Simeone y simplemente dar la opinión. No sé qué pensáis vosotros, dejádmelo en comentarios y lo vemos. Un, antes de entrar un poquito más a nivel táctico, en general, también hablar de la lesión de Lenormand, que fue, bueno, pues fue la peor noticia, ¿no?, que se pudo tener. Jugador importante, importantísimo en el Atlético de Madrid y importantísimo en la selección española, que evidentemente parece ser que no va a poder ir convocado. ¿Por qué? Parece ser que sufre a expensas de que tenga alguna prueba más hoy y mañana para poder realmente ratificar cuál es la lesión, porque la gente, después de la acción, la verdad que hubo una preocupación, o hay una preocupación en el vestuario importante, así que estaremos atentos a qué le pasa a Roman Lenormand y ver cuál es la lesión al fin. Pero bueno, se rumorea o se dice que es una hiperextensión de la rodilla izquierda, con lo cual será baja no solo en los próximos partidos, sino, bueno, del Atlético de Madrid me refiero, sino de la selección. Ya sabemos, todos los que seguimos al Atlético de Madrid, que es un jugador fundamental para el esquema del Cholo Simeone y también para Luis de la Fuente. Con lo cual, la nota más, bueno, la peor nota del partido y había que simplemente comentarlo y desearle suerte y que estas pruebas médicas salgan lo mejor posible. A nivel del partido, como hemos estado comentando, el Royal Union dio mucho la cara. Ya lo hablamos en la previa. Al final, sí que es verdad que es la Liga Belga, pero no deja de ser el primer clasificado por encima o por delante de equipos con mucha más tradición como el Brujas o el Anderlecht. O sea que, bueno, pues era un partido que podía ser trampa, que era trampa realmente. Y bueno, en esos minutos del 10 al 96 que terminó marcando Llorente, se demostró que podía haber sido un empate, bueno, pues con tranquilidad, ¿no? Estamos hablando de un equipo que tuvo dos ocasiones claras, ¿eh? Cuando estamos hablando que el Atlético de Madrid tuvo tres, ojo. Sí, es verdad que a nivel de posesión fue un 67% por parte del Atlético de Madrid, fue claro dominador y un tan solo 33% por parte del Royal Union. Pero aquí vemos, por ejemplo, que en esas transiciones, cuando el Royal salía o era dominador, aunque fue durante poco tiempo, obligó a Jan Oblak a hacer, por ejemplo, dos paradas, y fueron dos paradas importantes. Eh, ¿Cómo diría yo? ¿Cómo diría yo? Creo que el Atlético de Madrid tiene que, y lo estaba haciendo muy bien hasta ahora, pero no se puede desconectar de los partidos. ¿Y por qué digo esto? Lo digo también por la experiencia que se tuvo el último partido de Champions, donde en 10 minutos le metieron cuatro goles. Es decir, esa desconexión que podía haber sido posible a partir del minuto 80, donde, como digo, le meten el gol, le meten el gol, sí que es. No sé, o sea, el partido se volvió muy raro. Se volvió muy raro donde el Atlético de Madrid no estaba teniendo un control del partido, donde el Atlético de Madrid no estaba, no estaba haciendo de Atlético de Madrid, que es una final, un equipo muy importante, un equipo con prestigio, un equipo que ha llegado a final de Copa de Europa y que, y que tiene que jugar de otra manera. Tiene que jugar de otra manera en esos momentos claves.
No puede tener esas desconexiones. Estamos hablando que dentro de que Oblak hizo 2 paradas, el Royal Union tiró 8 veces a puerta, de las cuales 3 fueron a portería, evidentemente el gol y las 2 paradas de Oblak. Eh, se le pudo comprometer la cosa. Se le pudo comprometer la cosa. Vosotros pensáis que de los 8 tiros, 6 fueron dentro del área. 6 fueron dentro del área. 2 únicamente fuera del área. Es decir, eh, hubo momentos de tensión, como digo, donde incluso Cholo Simeone no paraba de animar ya sabéis, ¿no? Cómo se pone con la grada y animar, porque realmente el Atlético de Madrid se sentía que estaba en peligro. Un Atlético de Madrid que había dominado el partido, su manera, pero lo había dominado el partido y se sentía cómodo, marcando incluso el 2-0 que daba la tranquilidad y a partir de ahí aparece la desconexión. Mucho cuidado en el Atlético de Madrid porque viene de 2 derrotas en la Champions y recordemos la importancia que tiene la clasificación en la Champions de esta liguilla, después para partidos posteriores. Lo bueno, el partidazo de Giuliano Simeone, lo bueno, la vuelta de Pablo Barrio, que parecía que la lesión iba a ser más importante de lo que ha sido y sigue con un crecimiento brutal. Eh, Baena a un gran nivel. Baena sigue estando a un gran nivel y eso marca mucho al Atlético de Madrid. Baena es muy importante en el Atlético de Madrid y con el paso de los partidos irá demostrando y haciéndose cada vez, estoy convencido, mucho más importante. Y la cara, bueno, el hecho de que siga estando contento, digamos, Julián, cara a gol, siga viendo portería, es algo que ayuda muchísimo al Atlético de Madrid. En este caso, abriendo la lata y poniéndose por delante en el partido. Esto ha sido el análisis más genérico, más global, ya en frío, lo que se ha estado hablando, los comentarios de Juliano, los comentarios sobre el 11 que ha sacado el Atlético de Madrid, esas situaciones donde todavía el Atlético de Madrid parece increíble, porque son situaciones que realmente el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid han controlado siempre, ¿no? Pero bueno, se están haciendo un poquito más complicadas. En este caso, esa desconexión que hubo no le perjudicó a nivel de puntos, como, como fue en Anfield la última vez. Así que, en principio, todo bien. Gran victoria del Atlético de Madrid. Era más que necesaria. Se pone en el puesto en la clasificación 14 de esta Champions con 6 puntos a la espera de que termine la jornada en el día de hoy, miércoles. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver que el Atlético de Madrid no tenga que no tenga ningún sufrimiento excesivo y no tenga ningún problema en la clasificación e intentar clasificar lo más arriba posible para después los posteriores enfrentamientos. Y nada, como siempre, ya sabéis, si os ha gustado, suscribirse, activar las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo.